Hola chicos, bienvenidos a la clase número 11 correspondiente a la semana del 10 de agosto del 2020. El día de hoy vamos a trabajar reforzando el reconocimiento de los tipos de mezclas y su clasificación y además vamos a comenzar a identificar los métodos físicos para poder separar las mezclas. Recordemos entonces lo que es una mezcla. Siempre cuando estamos comenzando a conocer algunos conceptos, es bueno que constantemente los repitamos, que constantemente volvamos a recordarlos para que los mantengamos frescos en nuestra memoria. Por lo tanto, partamos recordando qué es una mezcla. Recuerden que las mezclas son una combinación de dos o más sustancias. Estas sustancias que están juntas, compartiendo un mismo espacio, no están unidas químicamente. Y esa es una gran característica que debemos recordar. Y al no estar unidas químicamente, podemos separarlas utilizando medios físicos. También es muy importante aclarar un concepto, que es el concepto de fases. En una mezcla yo puedo reconocer fases. Eh, por ejemplo, en esta mezcla que tengo aquí al lado, que se ve agua con piedras de colores, yo puedo reconocer muy fácilmente cuáles son las fases. Ahí hay dos fases. Una fase que está en estado líquido, que sería el agua o líquido que está allí, y la segunda fase que sería el sólido, que serían las piedras de colores. Por lo tanto, una fase es cada aspecto distinto que se puede observar en una mezcla. Veamos un ejemplo de lo que es el concepto de fases en una mezcla. Acá tenemos un líquido 1, que sería la fase 1, y que, como es un líquido, sabemos que está esta fase que está en estado líquido. Tenemos el líquido 2, que sería la fase 2, que también está en estado líquido. Al juntarlas en un mismo recipiente, ¿cierto? Al combinarlas, vamos a obtener una mezcla. Y en esta mezcla vamos a tener dos fases. Las dos fases están en estado líquido. La diferencia es que son líquidos que tienen distintas densidades. Probablemente tengamos agua en la parte inferior, ¿cierto?, de este recipiente y en la parte superior aceite. Como tienen diferentes densidades, el agua, que es más densa, queda abajo y el aceite, que es menos densa, queda arriba. Se llama a este tipo de líquidos inmiscibles. La palabra inmiscible significa que no se mezclan, ¿sí? Claro, porque si lo vemos como un concepto común y cotidiano que la gente utiliza, cuando yo hablo de una mezcla, entiendo que es algo que se combina tan bien que pareciera formar una sola cosa. Pero ya sabemos que no es así, que hay mezclas que yo puedo ver a simple vista sus componentes y que definitivamente no se mezclan las sustancias que conforman esa mezcla. Y en este caso, la palabra inmiscible o líquidos inmiscibles se refiere a aquellos que por sus distintas densidades no se mezclan. Recordemos entonces que todo este tema de las mezclas partió porque en esta unidad estamos hablando de la materia, específicamente de la clasificación de la materia. En una primera etapa de la unidad comenzamos a hablar sobre las sustancias puras y vimos que las sustancias puras se pueden clasificar en compuestos y en elementos. Y por otra parte, que es el tema que estamos trabajando ahora, es el tema de las mezclas, otra gran clasificación de la materia, y dentro de esta clasificación vamos a encontrar distintos tipos de mezcla, y las dos grandes clasificaciones más básicas que existen de las mezclas son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, conceptos que ya hemos trabajado en la clase anterior y que hoy vamos a reforzar, porque ese es el primer objetivo de la clase. Recuerden entonces que ya comentamos en las clases anteriores que la clave para reconocer una mezcla heterogénea de una homogénea es el tamaño de las partículas de las sustancias que conforman la mezcla. Recordemos entonces lo que son las mezclas heterogéneas. La palabra heterogénea y homogénea son dos conceptos nuevos para ustedes y por lo tanto cuesta eh, asimilarlos, cuesta retenerlos. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar lo que significa el concepto heterogéneo. La palabra o el significado heterogéneo se refiere a algo que está formado por fases o aspectos que tienen distinta clase o naturaleza. Estos conceptos sí se utilizan en el diario vivir. Por ejemplo, cuando decimos que los niños formen grupos heterogéneos. Niños, vamos a trabajar en grupo, pero los grupos deben ser heterogéneos. Eso quiere decir que deben ser distintos, de distinto tipo. Deben haber
hombres, mujeres, deben haber algunos que sepan un poco más, otros que sepan un poco menos, ¿cierto? A eso se refiere, que sean distintos. La palabra heterogéneo, ustedes tienen que asimilarla como algo que es diferente. Por lo tanto, en una mezcla heterogénea, lo que yo voy a ver son fases distintas. Por ejemplo, voy a tener una fase sólida, como en el caso de la arena que está dentro de ese vaso, y una fase líquida, que sería el agua que está contenida en esa mezcla. Por lo tanto, en el vaso con agua y arena, lo que estamos viendo es una mezcla que tiene dos fases distintas, una que está en estado sólido y una que está en estado líquido, y que son sumamente fáciles de ver. Algo muy importante es el tamaño de las partículas. El tamaño de las partículas en una mezcla heterogénea puede ser grande, pueden ser medianas o pueden ser microscópicas. Y es por eso que les puse allí al lado izquierdo, ¿cierto? Algo que ya lo hemos conversado anteriormente, pero que es sumamente importante y clave para poder reconocer una mezcla heterogénea de una homogénea. Cuando nosotros podemos reconocer los componentes de una mezcla, cuando nosotros podemos reconocer las fases de una mezcla usando solamente nuestros ojos o usando algún instrumento como una lupa o un microscopio, quiere decir que es una mezcla heterogénea. Quiere decir que es una mezcla que tiene el tamaño de sus partículas, puede ser pequeño, pero puedo utilizar un instrumento para poder observarlas y son visibles. Recuerden que además la palabra clave es combinación y en una mezcla heterogénea el concepto clave es combinación no uniforme. Por ejemplo, en el caso del agua con arena, esa mezcla no es uniforme para nada porque yo puedo ver que están absolutamente separadas. Están juntas, pero están separadas. No es una mezcla uniforme, sino que más bien es una combinación no uniforme. En el caso del granito, que es un tipo de roca, estamos viendo allí que probablemente, claro, las fases son sólidas, todas. Tenemos cuarzo, tenemos mica y tenemos feldespato, que son minerales. Todos ellos son sustancias que están en fase sólida. Por lo tanto, en esa mezcla tenemos tres fases y todas son sólidas. Pero podemos ver a simple vista en esa roca que hay algunas zonas blancas, otras grises y otras negras. Por lo tanto, el tamaño de sus partículas es lo suficientemente grande para poder observarlas y reconocer dónde está cada una. Y a eso se le conoce como combinación no uniforme. Dentro de las mezclas heterogéneas, hay un grupo especial de mezclas heterogéneas que se nos hace un poquito difícil muchas veces poder reconocer si son o no heterogéneas o homogéneas, ¿ya? Y es el caso de los coloides. Los coloides son un tipo de mezcla heterogénea, ¿ya? Y están formadas por partículas microscópicas en estado sólido que se encuentran dispersas en un fluido. Y recuerden que los fluidos pueden ser líquidos o gases, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, en este tipo de mezclas, específicamente los coloides, vamos a encontrar que tienen una o más fases, al igual que las otras mezclas heterogéneas que son fáciles de reconocer, aquí también hay una o más fases mezcladas. Pero la diferencia está en que nosotros en un coloide no vamos a poder verlo a simple vista a menos que utilicemos una estrategia que ya les voy a contar o que utilicemos una lupa o que utilicemos un microscopio. Por ejemplo, en el caso de la mayonesa, que es un ejemplo que ya hemos dado otras veces, nosotros vamos a combinar una serie de sustancias. Yema de huevo, aceite, pimienta, sal, gotitas de limón, ¿sí? Lo básico para hacer una mayonesa. Y además vamos a mezclar. Y al mezclar ya dijimos que estamos incorporando otra sustancia más a la mezcla, que es el aire. Y por lo tanto, por eso es que la mezcla como que aumenta, ¿cierto? Y queda como suave. Y si yo la miro en una cuchara, al tomar un poco de esta mayonesa que se ha preparado, yo no puedo ver eh, a ojo desnudo, yo no puedo reconocer las fases, yo no puedo ver dónde están las microgotitas de limón, los pedacitos de sal, dónde están las microgotas de aceite o las microgotas de yema de huevo. Por lo tanto, no me pareciera ser como que no es una mezcla heterogénea. Pero si nosotros llevamos esta gotita de mayonesa a un microscopio, vamos a ver lo que se puede observar en este sector de la diapositiva. Se van a ver microgotas
¿cierto? De cada uno de los componentes de esta mezcla. Y a cada una de esas microgotas se les conoce como fases. Entonces, en una mayonesa podemos tener fases líquidas, como el aceite, como la yema del huevo, como las gotas de limón, pero también podemos tener algunas fases sólidas, como por ejemplo podrían ser los granitos de sal. Y bueno, ustedes pueden ver ahí en la pantalla varios ejemplos que les puse de mezclas heterogéneas de tipo coloides, para que los tengamos bien presentes. Por ejemplo, el cemento es un coloide. Eh, Recuerden que el cemento, para los que no lo saben, es una mezcla de sustancias químicas con arena, con ripio, por ejemplo, con piedras, y eso pareciera ser como que fuera algo, una sola cosa, ¿cierto? Pero no es así. Si nosotros observamos un trozo de cemento, podríamos reconocer dónde está cada una de sus fases. En el caso del merengue, que son claras de huevo con azúcar batidas. Entonces tenemos el azúcar, tenemos la clara de huevo y tenemos el aire, que le incorporamos cada vez que batimos esta mezcla. Eh, por ejemplo, un helado de máquina, también es materia grasa con azúcar y colorante y saborizantes. Todos esos batidos, donde se le incorpora aire. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la pantalla que tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la orina es un coloide, es agua, ¿cierto?, que es expulsada de nuestro organismo, pero que además contiene muchas sustancias disueltas en ella, y es por eso que tiene ese color amarillo. Eh, por ejemplo, también podríamos hablar de la gelatina. La gelatina también es un coloide, ¿cierto? Es un líquido donde yo disuelvo unas sustancias sólidas y lo revuelvo, lo mezclo, pareciera que es una sola cosa, pero si nosotros observamos esta mezcla, vamos a ver que tiene sólidos muy pequeños flotando en ese líquido y después, bueno, cambia, se endurece, ¿cierto? Se produce una solidificación que hace que la gelatina quede con ese aspecto que todos conocemos. Los coloides, como ya lo estábamos hablando anteriormente, es un tipo de mezcla heterogénea y que tiene la característica de que sus partículas son tan chiquititas que pueden ser hasta a nivel microscópico, que son difíciles de poder observar sin utilizar un microscopio o una lupa, ¿cierto? Pero específicamente un microscopio. Entonces existe una forma de poder ver estas partículas de sólido disueltas en el fluido, que puede ser líquido o puede ser un gas, utilizando algo que se conoce como efecto Tyndall. John Tyndall era un científico inglés que se dio cuenta de que las partículas coloidales, es decir, las partículas microscópicas del sólido que está en suspensión, es decir, flotando en la disolución de un gas o de un líquido, pueden ser visibles si reflejan o refractan la luz. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina y en el GIF que aparecen en esta proyección, en el caso que tenemos al lado izquierdo, vemos un típico amanecer, por ejemplo, en una plaza o en un bosque, ¿cierto? En algunas áreas verdes, y donde vamos a ver esa como visión, como que se ve nublado, como que no se ve el aire que está rodeando ese ambiente, no se ve de manera transparente como generalmente lo vemos. Pero este fenómeno ocurre a una determinada hora, cuando los rayos de luz caen de forma perpendicular y eh, refractan, perdón, las partículas de este polvillo que está en suspensión, refractan la luz, de este caso la luz del sol, y se produce ese efecto. Entonces, si yo miro ahí, evidentemente voy a ver que en ese gas, ¿cierto? En ese fluido que es el aire que está en ese ambiente, hay algo que está flotando en él. Lo puedo observar. No necesito más que solo mirar. Pero eso se produce gracias a este efecto Tyndall que se da en estos casos. Otro ejemplo de este efecto es lo que vemos en el lado derecho, donde tenemos un vaso con agua y esta persona le coloca un poquito de tiza en polvo. La tiza, ¿cierto? Podrían ser partículas muy pequeñas. Al estar disueltas en el agua, yo prácticamente no las voy a poder observar. Pero ¿qué pasa si yo hago pasar un haz de luz a través de esta mezcla?
Si ustedes se fijan, el haz de luz cuando pasa por el vaso con agua que no contiene estas partículas microscópicas de tiza en suspensión, no refracta nada, no hay nada que refractar, ¿cierto? Pero cuando pasa por el vaso o la mezcla que contiene el agua con tiza, se pueden ver las partículas, se pueden ver porque yo puedo ver el haz de luz que pasa a través de esta mezcla. Y eso es un efecto Tyndall y que nos permitiría, por ejemplo, poder reconocer un coloide sin tener que usar un microscopio. Es importante ver algunos ejemplos de mezclas heterogéneas. En la lámina podemos ver que están clasificadas según el estado de la materia en el cual se encuentran. Por ejemplo, tenemos mezclas heterogéneas sólidas, donde todos sus componentes son sólidos, donde todas sus fases son sólidas. Entonces, en la ensalada reconocer a simple vista que está formada por distintas fases, todas ellas en estado sólido. Lo mismo ocurre con el azufre con limadura de hierro, ¿cierto? Y con los chocolates con pasas. Yo puedo ver a simple vista que sus componentes están formando la mezcla, ¿cierto? ¿Cuáles son sus fases? Fase sólida, pasa, y fase de chocolate en sólido, solidificado, también es otra fase. En el caso de ejemplos de mezclas heterogéneas gaseosas, vamos a encontrar el aire con polvo. Ahí vamos a encontrar que el aire es en la fase gaseosa y el polvo serían las partículas sólidas que flotan en suspensión en ese aire. En el caso del oxígeno con harina, cuando tenemos un pote con harina, sabemos que el espacio vacío, entre comillas, que está dentro de ese envase donde no hay harina, por ejemplo, porque está a medio llenar, ese otro espacio no está vacío, está por aire. Por lo tanto, es una mezcla donde una fase es sólida y la otra fase es gaseosa. En el caso del aire con hollín, bueno, el aire es un gas, ¿cierto? Está en estado gaseoso, es una fase gaseosa, y el hollín serían partículas, material particulado, ¿cierto? Que anda flotando producto de la combustión, de quemar algún combustible. Entonces, esas micropartículas que flotan en el aire, ¿cierto? Son partículas sólidas. Entonces tenemos el aire, que es una fase gaseosa, y el hollín, que sería la fase sólida. Otro tipo de mezclas heterogéneas son las que se encuentran en estado líquido, por ejemplo, el agua con aceite. Ya sabemos que el agua y el aceite son ambos líquidos, por lo tanto tenemos una fase líquida, el agua, y una fase líquida, el aceite. Tenemos dos fases en el mismo estado y que no se mezclan, no son miscibles. ¿Por qué? Porque tienen diferencias en sus densidades. El agua con arena es una mezcla de donde hay una fase líquida y una fase sólida. Y a simple vista yo puedo reconocer dónde está cada una, porque no tienen una combinación uniforme. El agua con gasolina se parece mucho al aceite porque también tienen distintas densidades, por lo tanto el agua queda en la parte inferior y la gasolina queda en la parte superior. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el agua es más densa y la gasolina es menos densa. Por lo tanto ahí tenemos una mezcla con dos fases, una fase líquida, el agua, y la otra fase también líquida, que sería la gasolina. Pasemos a las mezclas homogéneas. Al igual como en la diapositiva donde comenzamos a hablar de las mezclas heterogéneas y definí lo que significa la palabra heterogénea, vamos ahora a definir lo que significa la palabra homogéneo. Cuando hablamos de que algo es homogéneo, nos estamos refiriendo a que está formado por elementos con características comunes referidas a su clase o naturaleza, y lo que eso permite establecer entre ellos una relación de semejanza y uniformidad. Cuando este concepto también se utiliza, por ejemplo, en el mismo caso que vimos anteriormente, cuando yo les digo, vamos a formar grupos homogéneos. Eso quiere decir, por ejemplo, puros varones en un grupo, o todos los niños que van a estar en ese grupo van a, por ejemplo, a tener la misma edad. Eso es un grupo homogéneo, porque tienen una relación de semejanza por la edad, o por el sexo, en el caso de que fueran clasificados por varones y por damas. O podríamos hacer grupos homogéneos en el colegio y clasificarlos por jóvenes o adolescentes y niños. Entonces tenemos un grupo homogéneo de niños, donde solo vamos a tener niños porque comparten esa característica, y por otra parte vamos a tener un grupo de jóvenes que comparten la característica de ser jóvenes, y en eso son homogéneos. En el caso de las mezclas homogéneas, entonces tenemos que quedarnos con el significado de la palabra homogénea como algo que tiene algo en común.
que se ve como algo similar, ¿ya? En el caso de las mezclas homogéneas, el tamaño de sus partículas es a nivel molecular o demasiado pequeño como para poder ser visto con un microscopio convencional. Eso también ya lo dijimos. Y en el caso de una mezcla homogénea, es tan homogénea, ¿cierto? Parece que sus fases son tan iguales que se puede reconocer solo una. O sea, eso quiere decir que tienen una combinación uniforme, como por ejemplo en el caso del agua y el alcohol. Si yo mezclo agua y alcohol, al observarlas, yo veo como que hay una sola fase, como que hubiera solo un aspecto. Pareciera ser o no, pero no es así. Sabemos que contiene agua y que contienen alcohol, y como son líquidos que sí se mezclan, no puedo distinguir dónde está cada uno de ellos. Y es por eso que se dice que tienen solo una fase, o sea, un solo aspecto, porque comparten demasiadas características similares el agua y el alcohol. Por ejemplo, ambos son líquidos, ambos tienen densidades muy, muy similares, ambos no tienen un color, ¿cierto? Son transparentes, por lo tanto, a simple vista, entonces, considerando esas características, parecieran ser que son muy parecidos. Por lo tanto, como en una mezcla homogénea solo podemos ver aparentemente una fase a simple vista y la combinación es tan uniforme, no podemos reconocer sus componentes, no podemos reconocer todas las partes que conforman esta mezcla usando solo nuestros ojos o usando ningún instrumento como una lupa o un microscopio convencional. Así como dimos algunos ejemplos de mezclas heterogéneas, bueno, veamos ejemplos de mezclas homogéneas. El aire, por ejemplo, es una mezcla homogénea, donde vamos a reconocer que existen distintos tipos de gases. Evidentemente, ninguno de ellos son posibles de ver a simple vista ni con un microscopio convencional. En el caso del agua potable, lo mismo. O sea, yo puedo ver el agua, pero no puedo ver en ella el flúor, el cloro, ni las sustancias que están disueltas ahí, que forman después lo que se conoce como el sarro. En un perfume también, lo mismo. Yo veo una sola fase en ese líquido. No puedo reconocer a simple vista que está conformado por ejemplo, una mezcla de sustancias donde hay líquido, puede haber hasta alcohol, pueden haber sustancias olorosas, colorantes, etcétera. En el caso del petróleo, también es una mezcla de hidrocarburos, es una mezcla de combustibles. En el caso de las aleaciones de metales, que vamos a ver más adelante un ejemplo de estas, son mezclas de metales, ¿cierto? Que están tan bien combinadas de manera uniforme que al observarlo se ve una sola fase. Entonces parece ser que fuera una sustancia, una sustancia pura, de hecho, pero no lo son. Son mezclas homogéneas. En el caso del alcohol etílico, ¿cierto? Cualquiera de estas bebidas alcohólicas que ustedes ven ahí, cosa que ustedes todavía ni siquiera se acerquen, eh, también pues una mezcla de agua y de alcohol etílico y de aromas y puede ser jugo de fruta en el caso de un vino, por ejemplo, etcétera. Hablemos de las aleaciones. Recordemos que las aleaciones son un tipo de mezcla homogénea. En una mezcla homogénea no podemos reconocer a simple vista los componentes que la conforman, ni siquiera utilizando un microscopio convencional. ¿Por qué? Porque su combinación es tan uniforme que parece que hay una sola fase. Por ejemplo, si yo observo esa pieza que está hecha de latón, yo al mirarla, evidentemente que veo como que fuera una sola cosa, ¿cierto? De apariencia pareciera ser que es algo que está hecho de una sola sustancia, pero no es así. Todos los ejemplos que aparecen en la lámina son ejemplos de mezclas homogéneas, de aleaciones, y una aleación es una mezcla homogénea de metales. En el caso del latón, por ejemplo, vamos a contener allí una mezcla de cobre con zinc. En el caso del bronce, vamos a tener una mezcla de cobre y estaño. En el caso del acero, es una mezcla de hierro y carbono. En el caso del oro, que se utiliza para hacer joyas, ya no sé, creo que alguna vez se los he mencionado en las clases, el oro de las joyas no es oro puro, no es el oro elemento químico que está en la tabla periódica, para nada. El oro que se utiliza para la joyería, bueno, es oro fino mezclado con otros metales. Por ejemplo, el oro amarillo es una mezcla de oro, plata y cobre en diferentes proporciones.
Entonces, cuando el oro tiene colores, porque está el oro amarillo, el oro rojo, el oro blanco, como aparece también allí, es porque tiene combinaciones de distintos metales que le va dando esas diferencias de color. Y en el caso de todas estas aleaciones que ustedes pueden ver ahí, bueno, la amalgama es algo súper antiguo que ya no se utiliza, pero las personas que tenemos más años, tampoco tantos, se nos utilizaba esta forma de tapar las caries una vez que se eliminaban las caries, ¿cierto? Los dentistas utilizaban esta mezcla, esta aleación de metales para colocarlos allí y tapar los agujeros. Ahora no se usa porque evidentemente, si ustedes lo pueden observar, es bastante feo y desagradable verlo y se ve, al abrir la boca se ve oscuro. Eso porque algunas personas mayores tienen esto, porque antes se utilizaba. Ahora se utiliza otras mezclas para que parezcan del color del diente y no se note. ¿Ok? Aquí podemos ver entonces mezclas. Dentro de esas vemos una aleación, ya sabemos, el acero. Vamos a encontrar también mezclas homogéneas como el vinagre, el aire, que ya lo mencionamos, el agua con sal, un jabón en barra y el agua de la llave, el agua potable. Son todos ejemplos de mezclas homogéneas. No podemos reconocer a simple vista sus componentes, ni siquiera utilizando un microscopio convencional, y además, al observarlos, se puede ver solo una fase, o sea, una apariencia. Y por esa razón se piensa que a veces es una sola cosa, pero en realidad allí hay una combinación de sustancias. Ejemplo entonces de mezclas homogéneas, así como vimos ejemplos de mezclas heterogéneas, veamos más ejemplos de mezclas homogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas también las podemos clasificar según el estado en el cual se encuentran. En este caso, como hay solo una fase, por lo tanto están en el mismo estado. En el caso, por ejemplo, de las mezclas sólidas homogéneas, vemos el bronce, que ya sabemos que es una aleación, una mezcla de metales, el acero, que también es una aleación, una mezcla de metales, el chocolate en barra, que es una mezcla de sólidos también, que al mirarlo pareciera ser que es una sola cosa. En el caso de una mezcla homogénea gaseosa está el aire, que es una mezcla de gases. En el caso del oxígeno y el CO2, evidentemente son dos gases que tienen características muy comunes, ¿cierto? Pareciera ser que tienen una densidad similar, no tienen color, no tienen un olor, entonces al verlos juntos parecieran que son una sola dimensión. El oxígeno y el nitrógeno también puede ser una mezcla homogénea. En el caso de mezclas homogéneas líquidas, vamos ya a mencionar nuevamente el típico ejemplo del agua con alcohol, donde se puede solo ver una fase, porque ya dijimos, el alcohol y el agua comparten bastantes características similares, entonces al verlas juntas, a simple vista así, pareciera ser que es una sola cosa, pero en realidad sabemos que es una combinación de sustancias. La leche con chocolate y el agua con azúcar disuelta también. Si yo lo miro así a simple vista, tampoco puedo ver. Y principalmente está basado en que el agua se disuelve en el azúcar. Entonces, al disolverse, queda sus partículas de un tamaño tan pequeño que no pueden ser vistas tampoco fácilmente utilizando algún instrumento. En un principio dijimos que la clave para poder reconocer una mezcla homogénea de una heterogénea está en el tamaño de sus partículas. Entonces yo quiero que observen esta lámina donde vamos a ver que existen tres recipientes y en cada uno de ellos hay una mezcla. En el caso de la solución 1, si ustedes se fijan ahí muy bien, dice que es un sistema homogéneo, es decir, es una mezcla homogénea. Y las dos que se encuentran a continuación son mezclas heterogéneas. Y si ustedes observan, al solo mirar, sin mirar ningún número ni nada, van a darse cuenta que hay una diferencia de tamaño entre los tres sistemas, entre los tres tipos de mezcla. Evidentemente que que el que está al lado izquierdo, sus partículas son mucho más pequeñas que los que están al lado derecho. Ahora, vayamos un poquito más allá. En el caso de lo que está apareciendo allí arriba, donde aparecen unos números, donde dice un menos o un más pequeño que un nanómetro, NM significa nanómetro. En el caso de las mezclas homogéneas, sus partículas son muy, muy pequeñas, tan pequeñas que pueden ser más pequeñas que un nanómetro. ¿Qué es un nanómetro? Cuando nosotros vamos a hablar de un nanómetro, nos estamos refiriendo a que si un milímetro lo dividiéramos
en 1.000.000 de partes. Y una de esas millones de partes es un nanómetro. Así de pequeñas son. Fíjense entonces, aquí tenemos una regla, ¿cierto? Y en esta regla vamos a ver que hay 5 centímetros, que son los que están en la parte superior donde dice centímetros. Abajo aparecen los milímetros, que son cada una de esas rayitas. Entonces, un centímetro está conformado por 10 milímetros. Cuando nosotros hablamos de un nanómetro, estamos hablando que cada uno de esos milímetros, ese espacio que está marcado con rojo ahí, muy chiquitito, si nosotros ese espacio lo dividimos en 1.000.000 de partes, una de esas partes es un nanómetro. Así de pequeñas son las partículas de un sistema homogéneo o una mezcla homogénea. Por esa razón, no podemos verlas a simple vista, ni tampoco utilizando un microscopio convencional. Hagamos entonces un ejercicio para ver si estamos comprendiendo y ya acercándonos al final de este reforzamiento, antes de ver la separación de mezclas, hagamos un ejercicio. Preguntémonos, al mirar esta lámina, ¿qué tipo de mezcla prepara cada uno de estos niños? Recordemos que ya hemos dicho que la clave está en el tamaño de las partículas, ¿cierto? Primera categoría que debemos observar entonces es, ¿yo puedo reconocer a simple vista los componentes que forman esta mezcla? En este caso está fácil, ¿sí? Si ustedes detienen brevemente el video, si lo necesitan, se van a dar cuenta de que dentro de las mezclas que están elaborando estos niños, hay una que notablemente se puede reconocer a simple vista las fases que lo conforman y en la otra no se pueden reconocer a simple vista las fases. Pareciera ser como que es una sola cosa, una sola sustancia. Pues bien, entonces Antonio es el que está dando origen a una mezcla heterogénea. Ya sabemos que tiene dos fases que se pueden observar ahí, guisantes, ¿cierto? Que podríamos decir que son los porotos que nosotros conocemos, y los garbanzos, la segunda fase. Ambas fases sólidas. Están combinadas, ¿cierto? Están compartiendo un mismo espacio, pero no son una sola sustancia. Eso es una mezcla heterogénea. Y en el caso de Sara, ella está elaborando una mezcla homogénea, pues está mezclando dos sustancias que comparten varias características comunes, como son el agua y el alcohol, que ya lo hemos visto anteriormente, y que al combinarse pareciera ser que tienen solo una fase, pareciera ser que es solo una sola cosa en apariencia, pero ya sabemos que no lo es. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de mezcla heterogénea, de una mezcla heterogénea y de una mezcla homogénea. Si lograste hacerlo, excelente. Entonces, ¿cómo se vería una mezcla homogénea a nivel molecular? Ya dijimos que las mezclas homogéneas no se pueden reconocer a simple vista, ni siquiera usando un microscopio convencional, porque sus sustancias son tan parecidas, ¿cierto? Tienen tantas características a veces comunes que pareciera ser como que son una sola cosa. Por ejemplo, esta imagen que está aquí, podríamos ver, podríamos pensar que es una mezcla gaseosa como el aire. Ya dijimos que el aire es una mezcla homogénea que está conformada por gases, todos incoloros, inoloros, y que más o menos tienen una densidad similar. Por lo tanto, al mezclarlos, pareciera ser que son una sola cosa. Fíjense en la imagen. Aquí vemos moléculas. Si yo observo las moléculas, claro, evidentemente que puedo reconocer que es una mezcla porque veo moléculas de color azul, otras de color rojo, una que tiene una molécula azul unida a dos átomos blancos. Entonces, si yo lo miro, claro, fácilmente, pero esto que estamos haciendo es un ejercicio pedagógico porque en realidad yo no puedo mirar las moléculas de una mezcla gaseosa como el aire. Ahora, un dato muy importante, fíjense ahí, abajo les coloqué una molécula de agua. Recuerden que en el aire que respiramos no es un aire seco, también está conformado por vapor de agua, que es agua en estado gaseoso. Entonces, la molécula de agua, que ustedes ven ahí abajo dibujada, que ya sabemos que está conformada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, tiene un tamaño aproximado de 0.27 nanómetros de ancho. O sea, acuérdense que cuando hablamos de los nanómetros dijimos que si nosotros dividíamos 1 milímetro en 1.000.000 de partes, un nanómetro era una de esas millones de partes. Y la molécula de agua mide 0.27 nanómetros, o sea, mide menos de la mitad de un nanómetro. Lo cual quiere decir que es
muy pequeña y evidentemente que nuestros ojos no lo van a poder ver, ni siquiera un microscopio convencional. Podría ser un microscopio atómico, un microscopio para ver átomos, sí, por supuesto, ahí sí. Pero recuerden que nadie común, ningún mortal, posee uno de esos microscopios. Bien, entonces, ya que hemos hecho este largo repaso para aclarar muchos conceptos que aparecieron en la actividad anterior, en la clase 10, a partir de la revisión de lo que ustedes mismos fueron escribiendo como respuestas y sus propios comentarios respecto a lo que no comprendieron o las cosas que no quedaban tan claras, hicimos este repaso. Ahora, contarles que lo interesante de las mezclas, ¿cierto? Que ya sabemos que es una combinación de sustancias que comparten un mismo espacio, pero que no están unidas químicamente. Al no estar unidas químicamente, pueden ser separadas o pueden separar sus componentes utilizando procedimientos físicos relativamente sencillos. Claro que, evidentemente, entre la mezcla homogénea y la heterogénea van a haber diferencias. La pregunta que les formulo es, ¿cuál creen ustedes que es más sencillo de separar sus componentes? ¿Las mezclas homogéneas o las mezclas heterogéneas? Entonces, para poder pasar a ver los métodos de separación de mezclas, tenemos que primero decir que evidentemente van a haber diferencias. Si hay grandes diferencias entre los tipos de mezcla, evidentemente que entre los métodos que utilicemos para separar estas mezclas también. Entonces vamos a reconocer que existen métodos para separar mezclas heterogéneas y métodos para separar mezclas homogéneas. El día de hoy vamos a ver un video respecto de cuáles son los métodos para separar mezclas heterogéneas. Y en la siguiente clase vamos a profundizar en los métodos para separar mezclas homogéneas. Así que los invito a que vean el video y que luego, ¿cierto? Pongan mucha atención para que luego puedan desarrollar las actividades. Métodos de separación de mezclas heterogéneas. Recordemos que las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan dos o más fases. Si queremos separar sus componentes, es importante identificar el estado en el que se encuentran para poder seleccionar el método adecuado, ya que se emplean métodos mecánicos para hacerlo. Estos métodos conservan el estado de agregación inicial de cada componente de la mezcla. Veamos entonces algunos de los métodos más utilizados. La decantación. Se emplea para separar dos líquidos que no se mezclan, por ejemplo, el agua y el aceite. Para hacerlo, se utiliza una ampolla de decantación. Se coloca la mezcla en la ampolla. Se espera que ambas fases se separen por la diferencia de densidad y luego se abre el robinete de la ampolla y el líquido más denso cae en un recipiente colocado por debajo, mientras que el otro líquido queda en la ampolla. Finalmente, ambos componentes líquidos de la mezcla quedan separados. La tamización es un método que se utiliza para separar una mezcla de dos componentes sólidos, pero de diferente tamaño. Por ejemplo, arena y piedras. Para hacerlo, se emplea un tamiz. La mezcla se coloca sobre el tamiz y las partículas más pequeñas pasan a través de él, mientras que las más grandes quedan en el tamiz. Finalmente, ambos componentes sólidos quedan separados. La imantación es un método que se utiliza para separar dos sólidos, donde uno de ellos presenta propiedades magnéticas y puede ser atraído por un imán, por ejemplo, una mezcla de arena y alfileres. Para separar sus componentes, se pasa el imán sobre la mezcla y este atrae a los alfileres que se adhieren a él. Finalmente, los componentes de la mezcla quedan separados. La filtración es un método que se emplea para separar una mezcla de un sólido y un líquido, por ejemplo, agua y arena, y se emplea un embudo con un papel de filtro. La mezcla se hace pasar por el sistema armado con el embudo y el papel de filtro, el líquido atraviesa el papel de filtro y cae en un recipiente que colocamos debajo del embudo, mientras que la arena queda retenida en el papel de filtro. Finalmente, separamos ambos componentes de la mezcla. Aquí les dejo una lámina para que puedan detener el video, echar una leída, ¿cierto? A los conceptos que aparecen y a los nombres que aparecen ahí para que hagamos una revisión de lo que apareció recién en el video que acabamos de ver. Bien, ¿qué les pareció el video de los métodos de separación de mezcla? Interesante.
Algunos son más interesantes que otros. Algunos parecen ser muy simples y uno dice, obvio, qué fácil. Bueno, evidentemente que ustedes ya se dieron cuenta que los métodos para separar mezclas heterogéneas son los más fáciles. Probablemente ya lo podemos deducir. Pero es porque evidentemente sabemos que al tener partículas de gran tamaño o tamaño mediano, es mucho más fácil poder realizar la separación de las sustancias que forman la mezcla. Entonces ahora te voy a invitar a que realices la actividad de cierre de la clase, donde van a poder encontrar actividades para aplicar lo que aprendimos el día de hoy. O sea, reforzar un poquito, responder algunas preguntas sobre mezclas nuevamente, pero específicamente nos vamos a centrar en preguntas de aplicación respecto de los métodos de separación de mezclas heterogéneas. Les mando un gran saludo y espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo en la siguiente clase. Adiós.